brevemente decirles que la Cámara de Diputados va a sesionar esta semana y la próxima, tanto los martes y los jueves, como también los miércoles. Es decir, la Cámara estará sesionando el martes 2 de octubre y el miércoles 9 de octubre. El miércoles tendríamos la sesión solemne que marca nuestro reglamento para entregar la medalla al mérito cívico Eduardo Neri, y una vez concluida esta ceremonia abriríamos una sesión ordinaria. Lo anterior se ha decidido porque pues hay un tráfico de asuntos y de dictámenes muy grande en la Cámara de Diputados por los diferentes temas que están hoy sobre la mesa, y lo que queremos es, de manera responsable, como ha sido la tradición en esta legislatura, en esta Cámara, que podamos ir sacando todo el rezago legislativo y que estemos perfectamente prevenidos para cumplir con los plazos constitucionales. Es decir, 20 de octubre lo referente a los ingresos del país y 15 de noviembre lo referente a los egresos de este país. Dicho lo anterior, pues me pongo a su disposición para cualquier pregunta que se me desee hacer. Muchas gracias. Pues lo que pasa es que nada de lo que pasa en Oaxaca es correcto. No es correcto que hoy estemos iniciando la 7ª semana de que inició el ciclo escolar y que haya alrededor de 1 millón de niños oaxaqueños que no han podido empezar su año escolar porque no están ahí los maestros. Sin duda el requisito de actividades sindicales lo van a cumplir todos, porque en lugar de estar dando clases, están en actividades sindicales aquí en la Ciudad de México, tomando calles, desquiciando la ciudad y abanderando causas que en realidad a la mayoría de los ciudadanos de México no son absolutamente irrelevantes. Lo grave también es que primero el secretario de Educación estableció que si se cumplía con los requisitos que ordenan las leyes secundarias en materia educativa de los 3 días de inasistencia a la función, pues él tomaría cartas en el asunto. Ya la semana pasada en su comparecencia dijo que pues él no ha tomado cartas en el asunto porque le corresponde a los gobernadores de los estados. Consecuentemente, pues la pregunta es: ¿para qué queremos secretario de Educación si el secretario de Educación de este país no puede hacer cumplir la ley secundaria que este Congreso estableció? Me parece una burla para los ciudadanos, me parece un agravio para los padres de familia y me parece verdaderamente una tragedia para los millones de mexicanos que hoy no tienen escuela porque no hay nadie que, a pesar de que este Congreso haya aprobado la norma, esté en disposición de cumplirla y de hacerla cumplir. Al final del día, nada de lo que pasa en Oaxaca es normal, nada es correcto y por supuesto que es inaceptable que sea el sindicato el que gobierne la educación de este país y que no sea la norma y la autoridad constitucionalmente y democráticamente electa la que se dedique a hacer cumplir la ley en este país, esa y cualquier otra. La verdad es que tendríamos que pensar no solamente en esas autoridades, sino en otras y en otro tipo de juicios para aquellos que no cumplen con su deber constitucional. Claro, está en la norma, pero no solamente, insisto, para ellos, sino para otros servidores públicos que incumplen con su deber constitucional. Nosotros, por supuesto, que respaldamos y exigimos una investigación que me parece que es correcta desde las primeras causas que no tuvieron que ver con los momentos de las alertas, pero también, por supuesto, con aquellas que tuvieron que ver con el programa de protección civil y de coordinación nacional.
Lo que no podemos, porque nadie nos lo merecemos y menos quienes están hoy en esta tragedia, es que la autoridad se eche la pelotita unos a otros. Que el municipio diga que es el Estado, que el Estado diga que es la Federación y que la Federación diga que son los dos primeros. Porque lo que hoy México requiere es una respuesta contundente. Nosotros no vamos a lucrar con una tragedia porque nadie se lo merece, pero sí vamos a exigir que se llegue hasta las últimas consecuencias y no vamos tampoco a reparar en el respaldo que requiere las familias que hoy están en desgracia para la reconstrucción y el plan de reconstrucción. Y por eso, también a nombre de mi grupo parlamentario establezco con toda claridad que vamos a examinar de manera responsable, de manera profunda y de manera puntual la propuesta que ha hecho el Ejecutivo Federal a fin de subsanar los daños ocasionados por Ingrid y por Manuel, que vamos a analizar con toda responsabilidad el presupuesto tomando en cuenta la tragedia de las inundaciones para que venga en el presupuesto de egresos de la Federación para el 2014 una parte de sensibilidad y de rostro que nos permita resolver esta gran tragedia y abonar a la parte de la reconstrucción. Pero eso, desde luego, que sí, no implica que no estemos exigiendo que se deslinden responsabilidades y que se hagan todas las investigaciones que se tienen que realizar. Y si es necesario, exigiremos que los funcionarios públicos responsables comparezcan ante esta soberanía para que nos den cuenta e información a los representantes populares de todo lo acontecido y de todos los todos los datos duros que necesitamos saber, no solamente los legisladores, sino los mexicanos, porque hay muchas dudas al respecto. Pues yo desconozco las negociaciones, les soy honrado, porque en el caso de la reforma fiscal, lo digo categóricamente, Acción Nacional no está en ninguna mesa de negociación. No lo estuvo antes de la presentación de la iniciativa y no ha estado durante estos días. Yo entiendo que el gobierno, pero tampoco tengo ninguna información precisa, con los únicos que habló y con los únicos que ha hablado para negociar ciertas cosas, ha sido con el Partido de la Revolución Democrática. Nosotros, por supuesto, y tampoco debo de omitir esta información, nos reunimos el martes de la semana pasada con el secretario Videgaray en una reunión en donde estuvimos los coordinadores del PRI, del PRD, de Acción Nacional y el propio presidente de la Comisión de Hacienda, estrictamente para ver los tiempos y los ritmos a través del cual poder cumplir con un plazo fatal que está en la Constitución y que nos obliga a darle a este país una ley de ingresos cada 20 de octubre en los años en los que no hay cambio de gobierno. Al respecto, yo le diré que estamos terminando el análisis en nuestro grupo parlamentario con nuestro partido y platicando con la bancada de los senadores para fijar las posiciones de Acción Nacional. Nosotros de entrada hemos establecido con toda claridad que estamos en contra de que se grave el patrimonio de las familias mexicanas, no al IVA en la vivienda, que estamos en contra de que se grave la educación en este país y hemos dicho no al IVA en colegiaturas y no también a que se quite la deducibilidad del pago de colegiaturas. Hemos dicho no al IVA en transporte público foráneo, porque finalmente golpeas a aquellas personas que teniendo que ir a trabajar a lugares urbanos más grandes tienen que tomar un camión de pasajeros para poder llegar a su lugar de trabajo
o a su escuela y que no están en la posibilidad económica de poder adquirir un vehículo para poderse mover hacia sus centros de trabajo o hacia sus centros de educación, porque nos parece que la reforma impacta sobre los que menos tienen, porque me parece que la reforma impacta sobre los mismos de siempre, porque me parece que la reforma impacta sobre las clases medias y porque nosotros vamos a decirle sí a los ciudadanos y vamos a defender sus causas. Hay muchos otros asuntos en donde hemos tomado definiciones. Hemos dicho no a que se le baje el switch al desarrollo de las zonas fronterizas, particularmente a la frontera norte, con el incremento del IVA. No lo va a respaldar Acción Nacional porque es tanto como matar a las ciudades fronterizas que se van a quedar en un lugar de incompetencia, que van a sufrir consecuencias terribles de aprobarse el incremento al IVA en la zona fronteriza, porque finalmente su competencia directa y la del comercio está del otro lado de la frontera y allá el IVA en promedio es del 8%. ¿En algún momento se van a incorporar a las mesas de negociación o no plan? Pues mire, nosotros no vamos a las fiestas a donde no nos invitan y afortunadamente tampoco tenemos la necesidad. Nosotros hemos sido muy claros que no está a negociación el asalto a la clase media y a los ciudadanos en este país, que nadie nos pida que nosotros formemos parte de la del terrible daño que pretenden hacerle a este país. Con ellos, con nosotros en eso no cuenten. El único asunto que se trató al final en la Junta de Coordinación es precisamente el de analizar la conveniencia de que se lleve a cabo o se realicen distintas comparecencias con funcionarios públicos que tienen que ver con todo este sistema nacional y de coordinación de protección civil. Respecto a propuestas alternas de mi grupo parlamentario y del PAN en la recaudación, pues mire, yo le voy a decir, hay una propuesta alterna, es que no quiten el IDE. Yo sé que al PRI no le gusta que se controle el efectivo porque regularmente los funcionarios públicos en los estados y en los municipios manejan muy bien el efectivo, particularmente para financiar campañas políticas. Entonces, pues que haya muchos controles respecto al efectivo no les gusta, pero eso recauda un buen recurso. Lo que nosotros hemos dicho es que estos rubros que yo estoy señalando no van a recaudar, al contrario, van a mermar la recaudación. O sea, por ejemplo, los impuestos a vivienda, nosotros estamos estimando que desalentarían esta actividad, romperían con por lo menos 30 eslabones de la cadena económica de este país y que la disminución en la recaudación comparativamente con este año sería de alrededor del 15 al 18%. Entonces nosotros lo que decimos para ayudarlos a recaudar es no le des en la torre a la gente y no le des en la torre a tu recaudación, porque esa propuesta no solamente no va a recaudar, sino va a generarte una disminución en la recaudación porque vas a parar a la planta productiva de este país. Y así nos podemos ir rubro por rubro. Consecuentemente, pues no, nosotros en esos temas no vamos a hacer ninguna contrapropuesta. Nuestra posición es no, porque tenemos que defender a la sociedad mexicana y no, porque además no es cierto que esas propuestas te van a ayudar a recaudar. Precisamente por eso primero se aprueban los ingresos para que una vez sabiendo qué es lo que te ingresa, puedas pensar en cómo vas a repartir. Yo creo que podemos encontrar muchas fórmulas para que alcance precisamente el recurso. Te puedo poner algunos ejemplos.
el precio que está poniendo de barril de petróleo la propia iniciativa del Ejecutivo a nosotros nos parece bajo. Y esa también tendrá que ser parte de la consideración respecto a los probables ingresos de este país para el 2014. Tienes toda la razón en el inicio de tu pregunta, Víctor, y por eso nosotros hemos dicho que la propuesta del Ejecutivo no es una reforma hacendaria, es una miscelánea. Es una miscelánea muy menor, muy tímida, pero al mismo tiempo que le va a hacer un gravísimo daño a México y a los mexicanos, porque endeuda al país a través de una deuda oculta que se llama déficit, porque para la mayoría de los sectores económicos que han venido funcionando fuertemente en este país y porque además no nos explica cómo se van a distribuir los recursos en México. No se trata nada más de que se recaude más. Los mexicanos queremos saber en qué se gasta, porque por cierto, hoy pues lo que nos ha demostrado la Federación es que no necesita más recursos, con los que hoy tiene no sabe qué hacer, no se los ha sabido gastar. El país está parado porque no hay infraestructura, porque no hay obra pública, porque no hay gasto social, porque ha habido incapacidad. Y ahora quieren más dinero y no nos explican en qué y cómo lo van a gastar, que eso es el verdadero punto que los ciudadanos le queremos preguntar al gobierno de la República. ¿Para qué me pides más dinero si el actual no te lo sabes gastar? ¿Para qué me pides más dinero si no me estás diciendo en qué y cómo te lo vas a gastar? ¿Para qué me pides más dinero si no han sido capaces de sacar la Comisión Nacional Anticorrupción? Porque necesitamos combatir la corrupción en este país. ¿Para qué me vas a dar más dinero si no hemos logrado implementar una política profunda y la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública? Eso va primero. Después, no es una reforma hacendaria porque tampoco establece ni responsabilidades ni más facultades para que municipio y estado recaude. Y esa es la verdadera tragedia de este país, que prácticamente 80 centavos de cada peso que se recaudan en este país se recaudan a través de la Federación y que los alcaldes y los gobernadores no ponen la mano para pedir, no ponen la mano para trabajar, solamente estiran la mano para seguir pidiéndole a la Federación, no quieren hacer su trabajo de recaudación y consecuentemente necesitamos fortalecer el municipalismo y el federalismo en este país, pero la propuesta que hizo el Ejecutivo ha renunciado a todas estas posibilidades. El presidente de la República no debe de tener ninguna duda de este Congreso, porque el Congreso en esta legislatura ha hecho su trabajo y lo ha hecho bien. Nosotros ya no estamos a prueba de dudas. Hay resultados tangibles y ha habido siempre de esta Cámara de Diputados, por lo menos, una posición responsable, una posición madura de hacer las cosas que México necesita y de aprobar las reformas, vengan de quien vengan, porque México y los mexicanos la necesitan. El que hoy está a prueba de dudas, y ojalá que pase bien el examen, es su gobierno. Ese es el que hoy está a prueba porque no le ha dado en 10 meses los resultados a México y a los mexicanos que México y los mexicanos nos merecemos. Muchas gracias, buenas tardes, buena semana.